¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una gran semana. Estamos a las puertas de una corrección. Bueno, yo os voy a dar mi punto de vista. No estamos hablando de un movimiento que nos lleve a mínimos. Estamos hablando de un deterioro en la estructura alcista. Recordaréis, en este caso Bitcoin, por la pérdida del nivel de los $30.000. Y también algo importante, que es lo que está sucediendo en el resto de los activos. Todo se está alineando para una corrección. Una corrección es normal después de estos movimientos alcistas que llevamos, ¿no? Importante, recordad que hace algunos días, algunos vídeos, estuvimos comentando en un mercado bajista. Los primeros activos que ven los suelos son las criptomonedas, Bitcoin en este caso. ¿Por qué? Porque son los activos más especulativos y es lo primero que se vende. Se venden las criptos, llegan a esa zona de suelos mientras los mercados tradicionales siguen retrocediendo. Así como cuando estamos en un tramo al alza, lo primero que marca zona de techos es el sector de las criptomonedas. Y recordaréis que estuvimos comentando, importante que Bitcoin no pierda el nivel de los 30.000, 29.700 aproximadamente, porque entraríamos en una corrección sana. No estamos hablando de una vuelta a mínimos. Ahora hablaremos de niveles de cotización. Bueno, pues Bitcoin fue el primero que perdió ese nivel. Hoy tenemos a Ethereum retrocediendo más de un 5%, el oro ha perdido un nivel clave y el DXY, ya sabéis que nos marca la fortaleza del dólar, está enfrentándose a un nivel muy importante que de romperlo podría derivar en un nuevo tramo al alza a favor del dólar y en contra de la renta variable y también del ecosistema cripto. Bueno, ya sabéis que estamos ante un cierre semanal muy importante, no porque presenten resultados las megacaps, porque me adelanté una semana y los resultados los tenemos la semana que viene, sino porque llevamos 2-3 semanas lateralizando por estos niveles en Bitcoin, rompemos al alza, testeamos ese nivel clave, mínimos del 21, 22, y generar un rechazo, una vela envolvente, es un claro patrón de reversión a todo el impulso. Por lo tanto, esto en el análisis técnico, vamos a ver hasta dónde podrían derivarnos estos movimientos correctivos, siempre y cuando acabe cerrando así la vela semanal, aunque la semana más importante va a ser la que viene, por supuesto, ¿no? Y hoy también vamos a ver en el análisis on-chain la diferencia entre una ballena y un holder, que parece que es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Una ballena es una entidad que tiene más de 1.000 bitcoins, entre 1.000 y más de 100.000 bitcoins, y se le restan la tenencia de los exchange para que no se mezclen ahí operaciones. Y un holder puede tener un bitcoin solamente, ¿no? Pero ¿quién está manteniendo Bitcoin por estos niveles? ¿Quiénes han sido los artífices que han llevado a Bitcoin de los niveles de los $15.000 a niveles de los $31.000? Hoy, en este vídeo, lo vamos a ver. Amigos, espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal y vamos para allá. Bueno, amigos, ya podéis disculpar si no estoy tan activo y preciso como siempre. En la parte final del vídeo explicaré el motivo. Y ahora vamos con esta primera gráfica que ya la trajimos la semana pasada, y lo que nos está marcando es lo que están haciendo las ballenas y los delfines en estos momentos. Se está llevando a cabo un proceso de distribución que otro tipo de plataformas on-chain os pueden decir perfectamente que las ballenas se están acumulando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan cara Glassnode? Entre otras muchas cosas, porque agrupa las entidades, todas las entidades, y todas sus billeteras las agrupa en una sola billetera. Esto es algo que no tienen todas las plataformas on-chain, ¿no? Mediante heurística avanzada y un algoritmo patentado por ellos mismos, investigan, trazan, hacen un seguimiento a ciertas direcciones para agruparlas en una sola. Para que se entienda bien, imaginaos que yo soy una ballena, tengo más de 1.000 bitcoins, y tengo 10 direcciones que tengo 100 bitcoins en cada una. Todos los bitcoins pertenecen a mí, que soy una entidad, pero de repente quiero darle a entender al mercado que estoy distribuyendo, que estoy acumulando, perdón. ¿Qué hago? Me envío poco a poco todos esos bitcoins de las billeteras de 100 y la recibo en la que tengo de más de 1.000, por ejemplo. Ya está, estoy engañando a la cadena. Sin embargo, esta heurística y algoritmo patentado por Glassnode lo que hace es detectar todas estas, hacerle un seguimiento a todas estas direcciones y las agrupa en una sola entidad. Esto no lo tienen todas las plataformas, por eso es que veréis noticias de que otras están acumulando, etcétera. Bueno, si queréis más información, en Twitter he compartido lo que están haciendo todas las direcciones, ¿no? Y están llevando a cabo en este caso un proceso de distribución bastante agresivo a medida que seguimos escalando niveles. Siguen vendiendo. Esto no significa, ya lo he comentado en varias ocasiones, que el activo tenga que retroceder, pero sí que es cierto que nos interesa saber lo que hacen aquellas billeteras que tienen una cantidad importante de Bitcoin, porque suele ser una señal adelantada de ciertos movimientos que se pueden llevar a cabo en el activo, ¿no? Como por ejemplo cuando salimos de los mínimos de enero del año 2019, fijaos que las ballenas acumularon agresivamente y empezaron a distribuir a medida que el activo iba alcanzando niveles, así como también el bull run del 2021 y este punto a partir del cual empezaron a distribuir de manera agresiva mientras el activo continuaba con su ascenso en una fase que ahora ha quedado de distribución. Por lo tanto, fijaos que a partir de los mínimos de julio del año 2022 han venido descargando posiciones de una manera importante y ahora los delfines ya tienen una mayor tenencia que las propias ballenas. Tenemos que entender que una ballena no tiene nada que ver con un holder.
No necesariamente, quizás sí, pero no necesariamente. Una ballena solamente tiene muchos bitcoins, pero luego están los holders, que no necesariamente tienen que ser ballenas y pueden tener un impacto muy fuerte en el mercado, que de hecho es lo que vamos a ver a continuación. Daos cuenta, esta es una gráfica ampliada de la anterior y fijaos cómo a medida que Bitcoin va alcanzando nuevos niveles de cotización, las ballenas van reduciendo exposición y los que van acumulando son los delfines. Bueno, es interesante porque fijaos en este punto de aquí, este punto que fue el punto a partir del cual empezaron a distribuir de una manera agresiva con la quiebra de FTX. Si vamos ahora a la siguiente gráfica que nos explica el cambio de posición neta de los holders a 30 días. Aquí vamos a entender un poquito mejor qué es lo que ha pasado con esta distribución que se está llevando a cabo. Ahora estamos viendo lo que hacen los holders. ¿Qué hacen los holders? Bueno, pues esta gráfica lo que nos muestra es el cambio de posición neta a 30 días. Es decir, hoy, hace 30 días atrás, los holders tenían más o menos Bitcoin. Si tenían más Bitcoins ahora mismo, pues lo que está sucediendo es que se está acumulando y lo vamos a ver representado por un valle verde. Sin embargo, si tienen menos tenencias ahora que hace 30 días, veremos un valle rojo, lo que puede ser que estemos en una zona de distribución o en una capitalización de los holders, que esto también se lleva a cabo, ¿no? Fijaos que en los mínimos del año 2019 vimos toda esta sacudida bajista y esto lo que significa es que los holders vendieron en el peor momento de mercado. Claro, aquí no hay nadie que sea Superman, también pueden tomar malas decisiones. Y lo más interesante de esta gráfica, aparte de la gran acumulación que vamos a pasar a ver que han llevado a cabo desde los mínimos de julio, que son, ya os adelanto, los que están sosteniendo al precio por estos niveles, incluso generando un push adicional al ataque de los $31.000, lo que sucede normalmente con los holders es que dan una señal atrasada. Es decir, se anticipan demasiado a un proceso de distribución o de acumulación. Fijaos como, por ejemplo, en el año 2017 empezaron a soltar prenda mucho antes de ver los máximos históricos. También tuvieron este pico de pánico que les llevaron a vender en el peor momento, y aquí arriba sí que dieron una muy buena señal de venta, pero sin embargo en el bull run del 2021, fijaos que empezaron a distribuir prácticamente en niveles cercanos a los $20.000, ¿no? Por lo tanto, esto lo que nos está dando es una señal adelantada. ¿Cómo lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar que quizá los holders ya han hecho su tarea al llevar a Bitcoin, o están cercanos a finalizarla, ¿no? Al llevar a Bitcoin a estos niveles de cotización y aguantar toda la descarga que han llevado a cabo las ballenas. Ahora, a medida que vayamos alcanzando nuevos niveles de cotización, si es que finalmente esto sucede, lo más probable es que los holders empiecen a reducir sus tenencias a favor de una acumulación de los operadores de corto plazo, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto, si lo ampliamos un poquito más, quedaría así. Fijaos que vendieron en los mínimos de enero del año 2019, los mínimos del ciclo anterior, también tuvieron un pico aquí de distribución muy interesante y empezaron a distribuir, como hemos comentado, en niveles no cercanos a $20.000. Por lo tanto, la señal es demasiado adelantada, lo que puede significar que toda esta acumulación, lo que nos está adelantando, o ya nos ha adelantado, era este alza en el precio. Ahora bien, algo interesante para generar un pequeño parangón con lo que sucedió en el ciclo anterior, fijaos que en la salida de mínimos, ya hemos comentado en varias ocasiones que a mi entender estamos por estos tipos de niveles, ¿no? No podríamos descartar alzas adicionales, pero lo que creo que puede venir después es un proceso lateral bajista de varios meses. Ya veremos dónde está el máximo, si está en los 32.000, 35.000, 40.000, nadie tiene una bola de cristal. Iremos haciendo un seguimiento al activo. Bueno, pues fijaos cómo en esta etapa de aquí, los holders lo que hicieron fueron acumular en estos niveles de mínimos y adelantaron lo que hemos comentado, todo este movimiento al alza. En el momento que ellos dejaron de acumular, fijaos, ya estábamos llegando a un proceso de distribución a los máximos del movimiento. Por lo tanto, le tendremos que hacer un seguimiento importante a lo que está sucediendo los siguientes, o mejor dicho, a lo que sucederá las siguientes semanas, porque si vemos cómo efectivamente están dejando de acumular de una manera tan agresiva como lo venían haciendo desde los mínimos de julio, esto es posible que suceda, que nos lleve a un proceso de distribución similar a los máximos que vimos después de la salida de mínimos del año 2019. ¿Y cuántas tenencias tienen los holders? Esto sí que es interesante porque en el último vídeo recordad que separamos todo el supply de Bitcoin por tenedores de largo plazo, LTH, y tenedores de corto plazo, STH. Creo que el resultado más o menos nos daba que los tenedores de largo plazo tenían en torno a un 83% de todo el supply que hay en circulación. Y bueno, extraímos varias gráficas, pero me ha parecido muy interesante enseñaros
quién ha sido el artífice de este movimiento de impulso en Bitcoin y qué estrategias llevan a cabo de cara a los siguientes bull market y si les podemos hacer un seguimiento o no. Bueno, fijaos que lo que tenemos aquí son los holders. Un holder en Bitcoin sostiene el activo por más de 365 días. No tiene nada que ver con un operador de largo plazo, aunque sí que es cierto que se acerca más a un operador de largo plazo que a un operador de corto plazo, ya que un operador de largo plazo tiene que haber sostenido el activo por más de 155 días. Fijaos lo que están sucediendo en estos momentos. Desde los mínimos de julio, lo que hemos comentado antes, que estaban aumentando sus tenencias, como estáis viendo aquí, lo que tenemos en naranjita son los holders, han aumentado sus tenencias, han pasado de, fijaos, el 18 de junio del año 2022, de 13.483.938 bitcoins a más de 14.183.533, es decir, una acumulación de más de 700.000 bitcoins, es la que están llevando a cabo los holders por estos niveles. Ahora bien, ¿cuál ha sido su actitud respecto a los anteriores ciclos? Bueno, pues una actitud acumulativa en mínimos, fijaos, desde los aproximadamente zona de mínimos hasta el inicio del bull run. Como estáis viendo, ellos no buscan el mínimo ni el máximo del movimiento. Y esto es algo que hemos dicho en muchas ocasiones en el canal, que nadie se preocupe si no tiene tanta exposición en Bitcoin como le gustaría, o lo preocupante es que esté demasiado expuesto, a mi modo de ver, con todo lo que tenemos de por medio, ¿no? Pero bueno, cada uno se hará cargo de sus inversiones. Los holders, ¿qué hacen? Simplemente, cuando tenemos periodos correctivos, empiezan a acumular, y así nos lo muestra estos valles naranja, que son el supply total mantenido por los holders, y cuando empieza el bull run, empiezan a distribuir ¿a favor de quién? A favor de los operadores de corto plazo, que ahora vamos a ver una gráfica muy reveladora. Por lo tanto, cuando veamos que empiezan a distribuir de manera agresiva, probablemente lo que esté por venir quizás sea un buen bull run o, sin embargo, pues no sabemos si este ciclo va a ser diferente a los anteriores, dadas las características de las condiciones macro, ¿no? Tenemos que estar abiertos, amigos, a todas las posibilidades. Aquí lo que intentamos es arrojar información de valor, no tenemos una bola de cristal ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, fijaos que cuando vimos los mínimos del año 2019, los holders también lo que hicieron fue acumular, tuvieron sus fases de descarga, como esta que vemos aquí al llegar a esta zona de máximos, y yo lo que esperaría sería un comportamiento similar a este los siguientes 2-3 meses. Bueno, ahora están acumulando, pero creo que va a llegar un punto en el cual van a empezar a distribuir y generar una paradita en sus tenencias para ver cómo reacciona el activo a toda la subida que se ha llevado a cabo en Bitcoin. Para que nos hagamos una idea, esta acumulación de 700.000 Bitcoins es lo que ha proporcionado el ascenso de los 18.500 a los 31.000 dólares mientras las ballenas estaban vendiendo, porque una ballena no necesariamente tiene que ser un holder. Podemos ver una ballena que recién ha ingresado a la cadena y lleva menos de 3 meses comprando Bitcoin. Eso pasa. Por eso tenemos que abrir nuestra mente. Lo que hagan las ballenas ya está. No, las ballenas es importante porque tienen una gran cantidad de bitcoins y como habéis visto en las gráficas anteriores, nos suelen adelantar movimientos. De hecho, son bastante más precisas que los holders. Los holders van al bulto, ¿no? Dice, hostia, aquí acumulo y cuando se acerque el halving ya empiezo a reducir posiciones. Las ballenas van un poquito más finas, como hemos podido ver ese proceso de distribución cercano al máximo histórico del halving anterior. Bueno, y esta gráfica yo considero que es muy muy importante y lo que nos está marcando es el movimiento que se está llevando a cabo en todos esos bitcoins que fueron adquiridos por ballenas o por operadores de corto plazo en un periodo inferior a 3 meses. Es decir, son ondas de wave, que se le llama precios realizados por ondas de wave. En este caso hemos excluido todos esos bitcoins que tienen más de 10 años, de 7 a 10, de 5 a 7 y así hasta llegar a 3 meses. Vaya, lo que hemos excluido de esta gráfica son los operadores de largo plazo, porque llevamos varias gráficas que ya les estamos haciendo seguimiento a los holders, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Ahora lo que nos interesa es saber cuándo el operador de corto plazo, repito, puede ser una ballena, puede ser un retail, puede ser lo que sea, simplemente tiene que tener unas tenencias inferiores a 3 meses, es decir, yo compro Bitcoin y en menos de 3 meses lo muevo, soy un operador de corto plazo. Fijaos lo que está sucediendo en estos momentos y lo que ha sucedido en los bull runs anteriores. Recordáis que las tenencias de los holders hacían así, para abajo, y aquí empezaban a acumular, ¿verdad? Bueno, algo muy similar a esto otro de aquí, ¿verdad? Vale, lo que tenemos en azul sería aproximadamente la tenencia de los holders. Y estos picos, lo que nos marca es la entrada del retail, el FOMO en el mercado. Bitcoins que se compran y se venden muy rápidamente. Estamos en un proceso de acumulación, estamos en un proceso de distribución.
cada momento de mercado tendremos que llevar un análisis concreto, ¿no? No podemos generalizar. Pero fijaos cómo esto ha funcionado muy bien cuando vemos un aumento notable en estas ondas de Wave, en este caso operadores de corto plazo, suelen coincidir con movimientos de distribución. No os preocupéis, amigos, que estas herramientas las vamos a seguir teniendo en este canal por los siguientes años y nos vamos a poder apoyar sobre ellas cuando lleguen los momentos de distribuir, si es que vemos nuevos bull run, como, bueno, yo creo que al final los acabaremos viendo porque este sistema está cebado o mejor dicho, acostumbrado a políticas expansivas, ¿no? La cuestión es, con estos tipos tan altos de interés, ¿se romperá, no se romperá algo los siguientes meses? Ahí es donde yo creo que va a estar el principal problema. Bueno, pues como estáis viendo, en la salida de mínimos del año 2019 tuvieron un aumento importante todos los participantes que ingresaban al mercado por menos de 3 meses. Y ahora estamos viendo también un ascenso. Lo que faltará es ver si finalmente este ascenso se acaba consolidando con una reducción en las tenencias de los holders, cosa que podría llevar 3-4 meses tranquilamente, y confirmar así un proceso muy similar a la salida de mínimos del año 2019-2020, confirmando una zona de distribución a partir de la cual entraríamos en un proceso lateral bajista que dure varios meses. Bueno, y pasando al análisis técnico, amigos, estamos en un punto clave, en un punto que más otro tipo de activos que Bitcoin van a marcar los siguientes tramos de las 2 semanas que vienen. Y lo importante es entender que la semana que viene sí que tenemos, que me he colado, como ya he dicho en la introducción, la presentación de las megacaps, que han sido 10 de estas megacaps han sido las que han generado más del 90% del rally en el SP500. Por lo tanto, una mala presentación de resultados podría generar un movimiento correctivo importante en todos los mercados y yo creo que más agresivo en todos aquellos mercados riesgosos, como podría ser el sector de las criptomonedas, el sector tecnológico. Bueno, fijaos, hemos llegado a Bitcoin a estos niveles y a pesar de la vela del día de ayer, estamos generando una envolvente, aunque evidentemente falta el cierre. Lo más importante es el cierre. No nos tenemos que anticipar a los movimientos si no se ha cerrado la vela, porque esta vela podría cerrar tranquilamente por encima de los 30.000 y los siguientes días generar un movimiento similar a este. No lo sabemos, por eso, si cerramos esta vela tal y como está envolviendo la anterior, altamente probable entrar en un proceso correctivo. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, recordad que ya estuvimos comentando en 4 horas la pérdida de nivel de los 30.000, 29.700 sería un punto de inflexión a partir del cual se generaría un nuevo impulso que nos generaría un máximo decreciente respecto al anterior y probablemente entraríamos en una tendencia lateral bajista. Siempre y cuando no tengamos noticias negativas, como lo que hemos comentado anteriormente, podría quedar en este tipo de corrección, en un movimiento de cuña, en un movimiento lateral. Ya veremos. Lo más importante de todo, sin duda alguna, son 2 cosas. Lo primero, que el cierre de vela semanal, como lo tenéis aquí abajo, no nos envuelva el 100% de la vela anterior, porque esto ya lo hemos visto en Bitcoin, amigos. Lo hemos repasado en este punto. Fijaos, esta configuración, quedaos con la copla, y ahora esta otra configuración de aquí. Movimiento alcista fuerte, velas de rango estrechito, casi pero no, envolvente que deriva en un movimiento correctivo fuerte. Por lo tanto, eso es precisamente lo que no queremos y es lo que de momento se está generando a falta de cierre semanal, que es lo más importante y puede cambiar por completo. Ahora bien, ¿cuál sería el punto de inflexión a partir del cual decimos quizá nos vamos a ir a los $25.000 o incluso a niveles de estas cotitas de aquí, a testear los máximos anteriores, toda esta figura, esta potencial figura de hombro, cabeza, hombro? ¿Podríamos ver algún test a estos niveles? Este sería la señal adelantada, la que tenéis aquí, la pérdida de estos mínimos relativos anteriores, todo este bloque que acabó generando este movimiento agresivo al alza. Por lo tanto, si vemos a Bitcoin por debajo de los 27.800, 27.700 dólares, es altamente probable que estemos entrando en un proceso correctivo, pero no de este tramo al alza, de todo este tramo al alza. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Pues ahí lo que tenemos que hacer es sacar FIBO. No necesariamente tiene que venir a estos niveles, aunque ya sabéis que en todo el nivel de los 20.000 dólares tenemos un gap pendiente de cerrar en la CME. Lo que tenemos que hacer aquí es FIBO mínimo, máximo. Como mínimo yo creo que una corrección del 50% sería interesante. Si vemos un movimiento similar a este, por una mala presentación de resultados de las megacap, fijaos que tendríamos un A, B, C... Perdón, un 1, 2, 3, 4 y faltaría un último movimiento de impulso que no tiene por qué romper esta cota. Ya sabéis que la onda 5 normalmente es proporcional a la 1 y a la 3 en un ratio de 0,618 de FIBO. Por lo tanto, ¿eso dónde nos dejaría? Si finalmente vamos a especular muchísimo, no hagáis caso a esto que estoy dibujando. Si tenemos movimientos correctivos al nivel de los 25.000, como la onda 1, que sería esta de aquí, y la 3 son exactamente iguales, cogemos la 3, por ejemplo. A ver, perdonad, que he cogido el retroceso en lugar de la extensión. La extensión la tenemos aquí, sería mínimo, sería máximo. Vamos a suponer que llegamos a testear estos máximos anteriores.
Un movimiento del 0,618 rompería los 32.400. Y si este movimiento coincide con una ruptura de los 4.300, 4.330 en el SP500, aquí se puede acabar de generar ese punto de máximo dolor, a partir del cual volver a un mercado bajista, a partir del cual pues corregir simplemente toda esta extensión, que ya hablaremos de esto cuando llegue el momento. Importante, que no he podido actualizar el estado de ondas de Elliott hoy porque no me encuentro muy bien, pero este viernes espero encontrarme mejor y ya sí que lo haremos, ¿vale? Bueno, ya sabemos los niveles claves de Bitcoin. Por lo contrario, si rompemos esta zona de máximos, los máximos relativos anteriores, volveremos a testear el nivel de los $31.000. Vamos con Ethereum, que en este caso, fijaos, nos ha perdido el nivel clave que ya nos adelantó esta caída Bitcoin ayer o anteayer, recordaréis, en el último vídeo lo comentábamos, ¿verdad? Pues Ethereum ya ha roto los $2.050, $2.000. A partir de aquí, ¿qué esperaría? Algo similar a lo que comentamos de Bitcoin. Algún movimiento de repunte que ya nos lleva a generar un máximo relativo decreciente respecto a los anteriores y generar aquí un proceso pues lateral a la espera de la entrega de los resultados empresariales de la semana que viene. Creo que el mercado va a estar ahí expectante, a no ser que quiera generar una manipulación importante, ¿no? Por otro lado, pues fijaos esta vuelta que se ha dado aquí después de la ruptura de este máximo relativo. Esto es algo que no nos gusta. Esto es algo que la ruptura, si luego se mete para abajo, todo esto habrá quedado como un exceso. Y si nos vamos a la gráfica semanal, que la tenemos aquí abajo a la derecha, estaríamos generando probablemente un patrón de A, B, C, un patrón de continuación del movimiento de caída anterior. Por lo tanto, nos faltaría otra onda correctiva que ya veríamos si se frena en el nivel de los $1.100 o la perfora. Bueno, por lo tanto ya tenemos niveles clave en Bitcoin. Si recupera de nuevo los 2050, esto podría haber sido simplemente un exceso y a partir de aquí plantearíamos nuevos ataques al nivel de los 2135. No hemos llegado aún al nivel de los 2200, yo creo que ese es un nivel clave a partir del cual podemos plantearnos extensiones adicionales o, según la configuración de velas, dar por concluido toda esta onda de impulso y esperar un movimiento correctivo proporcional a la misma. Luego, si nos vamos a el Total 2, que nos marca la capitalización total del mercado de las altcoins, algo muy similar a lo que está generando Ethereum. Fijaos, un ABC, no hemos roto siquiera los máximos de agosto, por lo tanto podríamos plantearnos extensiones adicionales, pero estamos en una zona clave que ya venimos comentando en este canal durante varias semanas y hasta que no se rompa y consoliden varias semanas por encima de estos niveles, no vamos a plantear como escenario más probable que vamos a romper esta cota. Es importante, ¿no? Porque cuando nos acercamos a un nivel de techos, lo normal es esperar alguna reversión y es lo que estamos esperando tanto en Bitcoin como en Ethereum, por esos dos niveles en los cuales se encuentra. Luego, la gráfica de la dominancia parece que no quiere retroceder. Recordaréis que estuvimos comentando que podría venirse una pequeña all-season con movimientos en las altcoins de un 30, 40, algunas 50%. Bueno, evidentemente tomamos como referencia este cierre de vela semanal y también los ciclos de Bitcoin, llegando a un punto de euforia. No podemos descartarlo, pero si bien es cierto que varias personas comentaron en los comentarios: Carlos, ¿qué altcoin ves bien? Y yo dije, yo creo que me esperaría a un movimiento correctivo de esta onda para incorporarme a cualquier tipo de movimiento al alza. No sé dónde nos va a dejar, quizá no perdamos, por ejemplo, aquí en Cardano, aquí arriba a la derecha, no perdamos el nivel de los 0.40, pero yo creo que me esperaría algún que otro día para entrar por estos niveles, porque sí que es cierto que está consolidando una zona de resistencia, pero necesitamos algo más, ¿no? Y por otro lado, DOT, fijaos que estábamos comentando que el desplazamiento máximo que yo veía iba hasta esta cota de máximos relativos anteriores, mientras que a Cardano le veía un mayor potencial, incluso pudiéndolo dejar cercano de los $0.55, ¿no? Luego, si pasamos al sector tradicional, el SP500, fijaos que tenemos por aquí toda esta liquidez y por aquí seguramente haya una gran cantidad de liquidez, ya que tenemos estos máximos de agosto y hemos estado muy cerquita de ellos. Por lo tanto, considero como escenario más probable lo que venimos defendiendo en este canal, que este tramo se va a acabar ejecutando. Ahora, antes o después de una corrección, no lo sabemos. ¿Qué es lo que primero nos va a dar una señal adelantada? Si estamos en un mercado lateral, ya os digo que el catalizador principal va a ser la presentación de las megacaps de la semana que viene. Sin embargo, podemos tener señales adelantadas en la gráfica de 4 horas. Recordad que estamos respetando este canal alcista con estos mínimos crecientes y a partir de aquí tenemos que detectar el último mínimo creciente antes de generar un nuevo máximo relativo superior al anterior. Ese mínimo creciente es este de aquí, nivel que se ha ido a testear hace escasas horas, ¿no? Por lo tanto, la pérdida de nivel de los 4150, ¿a dónde llevaría al SP500? Muy probablemente, primero, a la pérdida de la directriz alcista esta que estamos viendo.
y a un proceso correctivo quizá de todo este movimiento de impulso, pudiéndolo dejar en el nivel de los 4.065, 4.050. Esto podría coincidir perfectamente con el nivel en Bitcoin de los 25... bueno, a ver, vamos a ir porque no quiero meter la pata. Perfectamente, ese nivel podría coincidir con toda esta zona de suelos en Bitcoin de los 27.300 aproximadamente. Y si pierde este mínimo que hemos comentado, creo que entraríamos en este tipo de corrección más compleja, que a partir de aquí pues podríamos plantearnos nuevos posicionamientos al alza para acabar de generar esa onda número 5. Bueno, si vamos al oro, fijaos, porque es muy interesante, es que prácticamente el oro, el euro dólar y el DXY y el petróleo también han venido haciendo tal cual lo hemos ido narrando en este canal los últimos vídeos. Recordaréis que estábamos comentando que el oro, muy cerquita del nivel de los 2050-2075, zona, como veis aquí abajo a la derecha, de máximos históricos, probablemente veríamos un movimiento de rechazo y se iría a corregir toda esta onda de impulsiva anterior. Por lo tanto, no podemos descartar que eso finalmente acabe sucediendo después de este rechazo en esa cota que nosotros ya teníamos prevista, pero lo más importante nos lo está marcando aquí en 4 horas. Ya hemos perdido este mínimo relativo que ha sido el que nos ha derivado en el ataque a los máximos históricos. Por lo tanto, ¿qué sería importante? No volverlo a perder de nuevo. Si empezamos a consolidar cierres por encima del 1987, esto puede haber sido un exceso y a partir de aquí podemos volvernos a plantear movimientos al ataque de los 2050. Sin embargo, si perdemos estos mínimos en el oro, 1975, siguiente nivel, bueno, probablemente yo ya lo que estaría planteando, aunque ya sabéis que el siguiente nivel es el 1930-1950, lo que estaría planteando sería un movimiento correctivo de toda esta onda, que como mínimo nos lleva a corregir entre un 38,2 y un 50%, es decir, el ataque a estos niveles. Por otro lado, recordad lo que estábamos comentando en el DXY y yo creo que aquí está la clave, amigos. Prestadme atención, por favor, porque yo creo que aquí va a estar la clave. Esto puede ser una señal adelantada a movimientos correctivos en el mercado. Bueno, hemos visto cómo el oro ha perdido ese nivel clave y lo está recuperando. Aquí tenemos una estructura de máximos y mínimos decrecientes en el DXY. El último máximo relativo que derivó en el ataque a los mínimos anteriores y fueron perforados es el más importante y ese está en el nivel de los 102,8. Por lo tanto, si los siguientes días vemos un ataque a estos niveles por cualquier motivo y una ruptura, esto nos está hablando que ese escenario correctivo en el que Bitcoin podría llegar a niveles de los $25.000, niveles de los $27.000, el SP500 a niveles de los 4.100 aproximadamente, se activaría bajo mi punto de vista. Y fijaos como aquí el euro dólar ha estado muy cerquita de perder este mínimo relativo que le generaría un quiebre a toda esta estructura alcista anterior. No lo ha perdido por el momento. Quizás se mantenga en un ranguito lateral, pero vamos a estar atentos al nivel de los 1.094, 1.092, porque podría coincidir perfectamente con un euro dólar perdiendo este nivel y un DXY atacando el nivel de los 102,8. Para finalizar ya, pues nos pasamos al índice de la volatilidad, que sigue pues más tranquilo que nunca, tomándose un cafelillo ahí en la terraza, y el índice de la volatilidad de la renta fija también, mucha calma. Si pasamos al petróleo, en este caso recordaréis que por estos niveles comentábamos ataque a 83,5 y a partir de ahí corregir todo este movimiento de impulso, es lo que estamos viendo ahora mismo y creo que vamos a entrar en un proceso correctivo que llevará probablemente al petróleo a nivel de los 74-75 dólares. Por otro lado, y ya para finalizar, tenemos el rendimiento de los bonos a 2 años estadounidenses que ha roto el máximo relativo anterior, por lo tanto no podríamos descartar entrar en este tipo de procesos y este tipo de proceso, ¿qué es lo que está descontando? Un fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, este máximo relativo que tenemos aquí, que nos ha roto este otro máximo relativo, nos puede estar adelantando la ruptura del nivel de los 102,8 en el DXY a favor de un movimiento alcista en el dólar y en contra de un movimiento bajista en el euro dólar que lleva a corregir quizá toda esta onda impulsiva. Lo podría llevar perfectamente a nivel de los 1.072, 1.069. Y ya para finalizar, a ver si lo hacemos bien, si ponemos aquí Bitcoin en este caso, fijaos, si ponemos Bitcoin y nos quedamos con, bueno, un poquito con lo que ha sucedido últimamente, los últimos meses, fijaos cómo en naranja tenemos a Bitcoin, de fondo tenemos al índice del dólar. Fijaos cómo este proceso correctivo en Bitcoin coincide con un movimiento muy brusco en el dólar. Cómo este movimiento correctivo en Bitcoin coincide con el rebote de agosto en el dólar. Cómo este repunte alcista en el dólar coincide con este movimiento correctivo en Bitcoin. Y a partir de aquí, ¿qué sucede? Que cae el dólar, bueno, FTX quiebra, esto evidentemente da igual que el dólar baje o suba porque hay un efecto aquí fundamental que va a generar una presión bajista, pero a partir de aquí, ¿qué es lo que ha sucedido?
mientras el DXY ha ido retrocediendo, Bitcoin ha remontado. En el momento que el DXY ha repuntado, ¿qué ha hecho Bitcoin? Corregir. Por lo tanto, daos cuenta que esta bajada, última bajada de Bitcoin, ha coincidido perfectamente con esta bajada en el DXY ha coincidido perfectamente con este repunte de Bitcoin. Y si vemos un DXY rompiendo este nivel, el nivel de los 102,8, y vemos también un Bitcoin acercándose al nivel de los 27.000 aproximadamente, podríamos estar ante una corrección en Bitcoin de grado mayor que llevase a testear el nivel de los $25.000 y esto probablemente acabaría generando un repunte en el DXY que lo lleve de nuevo a niveles de los 105, 104,7. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y un poquito haciendo alusión a lo que he comentado antes, que no estoy tan enérgico, he pasado una muy mala noche, la verdad llevo todo el día sin comer y esta mañana me da positivo en COVID. También hay que decir que yo soy muy mal enfermo, ¿eh? Pero bueno amigos, aquí estamos sacando un nuevo vídeo y espero mañana recuperarme y el viernes estar ya al 100% para poderos traer el contenido que os merecéis. Que paséis una gran semana amigos, un fuertísimo abrazo, chao.